Saludos, mi nombre es Rixio Núñez. Continuando con el ciclo de actividades requeridas en el Seminario Avanzado Tesis Doctoral 2 de la Universidad de Yacambú, en esta oportunidad se nos ha solicitado preparar una presentación para explicar el método de investigación y procedimientos a seguir en nuestro trabajo de investigación doctoral. A continuación, algunas de mis reflexiones. Lo primero que se me ocurre comentar es que para llegar al momento de decidir cuál será el método de investigación a utilizar en la tesis, primero deben haberse completado algunas etapas previas. La selección de la temática. La temática es el marco general donde se encuentra el interés científico del investigador. En mi caso, la temática seleccionada tiene mucho que ver con mi experiencia laboral por más de 20 años y se trata del estudio del fenómeno delincuencial denominado legitimación de capitales o lavado de activos, como es llamado en otras latitudes. Aunque no produce hechos estridentes de violencia, afecta enormemente a la sociedad por su gran poder corruptor y deformador de los valores éticos y culturales de cualquier nación. La identificación de la problemática. Respecto a este punto, debo señalar que producto de mi labor como auditor interno en una empresa estratégica del Estado venezolano y por las reiteradas noticias y señalamientos a nivel nacional e internacional que se han generado, he identificado un conjunto de interrogantes que giran en torno al fenómeno delictivo y su posible vinculación con las actividades que se realizan en el sector petrolero venezolano. Al mismo tiempo, percibo un vacío de conocimiento científico en torno a esta problemática, quizás porque hasta hace poco este flagelo de corte transnacional solo era asociado al sector financiero y era allí donde se generaban las investigaciones. De allí mi interés en concebir un aporte significativo e inédito en esta área del conocimiento. Posterior a ello, y después de profundas reflexiones desde los planos ontológico y epistemológico, realicé la selección del paradigma de investigación. En mi caso, será el cualitativo. Esta decisión obedece a las características propias de las ciencias sociales, donde se concibe que la realidad no es lineal. Esta varía dependiendo del grupo social que las percibe, y el investigador, como instrumento clave del proceso, al implementar su capacidad interpretativa, podrá hallar el verdadero significado de los hechos. Por otro lado, el paradigma cualitativo permite la valoración en su justa medida del significado que los participantes le otorgan al fenómeno estudiado. Finalmente, debo decidir cuál será el método de investigación más apropiado para desarrollar mi trabajo. Aprovecho para citar el concepto de método expresado por la Real Academia Española. Es el procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y enseñarla. Pues bien, este trabajo se desarrollará desde el paradigma interpretativo y el método será el fenomenológico, ya que el mismo facilita la producción de conocimiento desde la experiencia de los participantes sobre el fenómeno estudiado. Ahora bien, ¿qué es la fenomenología y cómo funciona su método? La fenomenología es un movimiento filosófico que inició en el siglo XX con la finalidad de estudiar los fenómenos que se presentan en la realidad a través de la forma como son percibidos por las personas. Es por ello que el investigador que utiliza este método en su proyecto de exploración científica debe orientar sus mayores esfuerzos para comprender e interpretar el objeto de estudio desde la perspectiva de los participantes, quienes con sus vivencias del día a día en el contexto natural donde se presentan los hechos, permitirá la construcción de un gran cúmulo de conocimiento válido en torno al fenómeno estudiado. Dos de sus principales representantes fueron Edmund Husserl, filósofo nacido en la República Checa, consideraba que a través de este método podía entenderse de forma inmediata el mundo circundante del hombre, al comprender los hechos tal y como se presentaban sin recurrir a estructuras culturales o simbólicas. Por su parte, Martin Heidegger, filósofo alemán, se alejó de la tesis de Husserl al considerar que la filosofía debía basarse en una dimensión ontológica más que epistemológica, y por ello la fenomenología debía ir más allá del significado cotidiano de la vida para descubrir un significado trascendental del ser. Finalmente, Piñero y Rivera expresan que el método fenomenológico es un movimiento filosófico configurado por una variedad de filosofías específicas configuradas entre sí,
considerado también como enfoque o método que se caracterizó por su radical fidelidad a lo dado, a lo que realmente se ofrece a la experiencia, para describir los rasgos esenciales de la realidad, donde los fenómenos son simplemente las cosas tal y como se muestran, tal y como se ofrecen a la conciencia. Etapas del método fenomenológico. Martínez, citado por Leal, identifica 4 etapas del método fenomenológico, las cuales citaré a continuación y al mismo tiempo aprovecharé para exponer las actividades que debo cumplir en cada una de las etapas. Las etapas son la previa, descriptiva, estructural y discusión. Etapa previa. Constituye el punto de partida de la aplicación de un método de corte cualitativo, lo cual me permitirá comprender el fenómeno en estudio, legitimación de capitales, desde la percepción de los participantes. Reflexionar sobre los motivos por los cuales se ha seleccionado el método fenomenológico para desarrollar mi trabajo de investigación doctoral. En este punto, pienso que el método fenomenológico, por el hecho de fundamentar sus propósitos desde la subjetividad, resulta ideal para intentar la comprensión de un fenómeno social tan complejo como lo es la delincuencia. De hecho, la legitimación de capitales es un fenómeno delictivo de naturaleza transnacional, cuyas consecuencias afectan el equilibrio económico de cualquier país, ya que la delincuencia organizada opera con capitales de origen ilícito y al mismo tiempo afecta el sistema de valores de la sociedad, ya que se promueve la corrupción como medio para realizar sus actividades. Por último, percatarme de la influencia de esos motivos en el desarrollo de la investigación para intentar la comprensión auténtica de los hechos que se presentan. La segunda etapa es la descriptiva, y las principales actividades son: elegir la técnica de recolección de información, que en mi caso será la entrevista en profundidad. Esta técnica tiene un enorme potencial para descubrir los hechos a través de las vivencias de los participantes, sus relaciones, etc. También me permitirá conocer las emociones y sentimientos. Es por ello que debo promover en los participantes un diálogo interactivo donde estos puedan expresar sus vivencias en torno al fenómeno en estudio. En tercer lugar, debo lograr una descripción completa del objeto de estudio. Y el último paso consiste en registrar y documentar apropiadamente los aportes reflejados por los participantes. Esto tiene que ver con el cumplimiento del rigor científico durante el desarrollo del trabajo, lo cual otorgará a mi investigación validez y confiabilidad. La siguiente etapa es la etapa estructural, y en ella las siguientes actividades son: leer en forma general cada descripción realizada, para tener una idea general de la información recolectada. Luego, delimitar las unidades temáticas e identificar las ideas principales de cada unidad temática. Con base en un criterio inductivo-deductivo, crear categorías generales y posteriormente producir categorías más específicas a partir de la información recolectada. Categorizar nuevamente, pero ahora en torno a temas esenciales. Y por último, describir el objeto de estudio como una estructura global. La última etapa del método fenomenológico es la de discusión de resultados, y aquí las actividades a ejecutar son: realizar un análisis de teorías y estudios desarrollados por otros investigadores en temas vinculados al fenómeno delictivo estudiado, y comparar resultados obtenidos en el modelo fenomenológico con el análisis realizado en el paso anterior. En resumen, se trata de un método de investigación cualitativo que genera conocimiento válido sobre algún tema, analizando e interpretando lo que perciben los participantes. Por último, la capacidad del investigador en la aplicación del método, ya que no se trata de una simple dinámica dialógica, se trata de un mecanismo científico de comprensión de hechos, donde el investigador debe abstenerse de emitir sus propios juicios de valor sobre los hechos. Además, deben manejarse apropiadamente las herramientas del método fenomenológico para crear el momento y las reducciones fenomenológicas que posibilitan el flujo de información espontánea y auténtica por parte de los participantes. La bibliografía consultada para esta presentación
Gracias por su atención. Me despido con un pensamiento. Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre. El hombre no es más que lo que la educación hace de él. Immanuel Kant.